Bien, les decía que ayer comenzamos a ver la literatura del romanticismo, este movimiento literario que surge en Alemania y que luego se va a expandir por toda Europa y por América. Cuando llega a América, el romanticismo surge como una contraposición al neoclasicismo, que es un movimiento que nosotros vimos, donde reconocíamos al himno como una obra del neoclasicismo. El romanticismo surge como contraposición al neoclasicismo y a lo que significaba todo lo enciclopédico del neoclasicismo y lo racional del mismo. ¿Cómo se contrapone? Donde predomina en el romanticismo todo lo relacionado a los sentimientos, a la subjetividad. Y cómo lo vemos plasmado en América a ese romanticismo y sobre todo en la literatura del Río de la Plata a través de la literatura gauchesca con este sentimiento nacionalista que surge un poco en el neoclasicismo cuando se cantan estos himnos para alentar al pueblo, ¿no?, como nación independiente, y luego con un personaje bien típico. Ayer hablábamos de un personaje típico como es el gaucho, bueno, que acá de alguna manera lo vemos ilustrado. ¿Cuáles son las características más importantes de esta literatura gauchesca? Que tiene al gaucho como protagonista. Va a ser el personaje principal, ¿no? Donde se cuentan los hábitos, las aventuras, las desventuras, la situación del gaucho en esa época. El escenario natural va a ser la pampa argentina, el campo. Eh, Se destaca de la personalidad del gaucho como un hombre solitario, sencillo, pero muy conectado con la naturaleza. Y vamos a ver que los elementos imprescindibles del gaucho son el poncho, el caballo, el cuchillo, las espuelas, la guitarra, ¿sí? Van a ser todos esos elementos que lo caractericen. Va a haber siempre como una rivalidad o una oposición ciudad con respecto al campo, donde se manifiesta o donde el gaucho manifiesta que tiene preferencia por el campo. Hay muchísimas descripciones en torno a todo lo que es la literatura gauchesca. Los autores, si bien son autores ilustrados, que pertenecen a una clase social alta, van a utilizar el lenguaje, y eso es lo que lo va a caracterizar, el lenguaje coloquial, informal, lleno de barbarismos. Ayer explicábamos barbarismos en el sentido de el lenguaje que utiliza el gaucho, ¿no? Y hay una gran crítica social a la situación que está ocurriendo con el gaucho, en cuanto a que se lo margina, en cuanto a que no se lo considera, se lo invisibiliza. Eh, José Hernández en este sentido va a hacer esa crítica a, a este sector social al que en un primer momento se lo va a considerar para el momento de la independencia, pero después en este proyecto, ayer hablábamos en este proyecto de país en la presidencia de Sarmiento, ni el gaucho ni el indio encajan, ¿sí? Sarmiento era muy ambicioso en cuanto a querer eh, tener un país progresista y bueno, justamente la idiosincrasia del gaucho y del indio no encajan en ese país que él se ha propuesto y ha proyectado. Hablamos un poquito de José Hernández, dijimos que fue un poeta, político, periodista y militar argentino, y se lo conoce especialmente por esta obra máxima de la literatura gauchesca como es el Martín Fierro. José Hernández nace el 10 de noviembre, de ahí que se festeja en la Argentina el Día de la Tradición, y se festeja el Día de la Tradición justamente por eh, la obra El Martín Fierro, y muere el 21 de octubre de 1886. Eh,
el Martín Fierro fue escrito en dos partes y es un gran poema narrativo escrito en verso, cuya primera parte se llama La Ida, se escribe en el año 1872, se publica, mejor dicho, en el año 1872, consta de 13 cantos, donde cuenta en esos cantos la vida del gaucho y las injusticias que sufre. También hace referencia de por qué se convierte en un gaucho matrero, que ya lo vamos a ver. De estos 13 cantos vamos a leer algunos, como les dije. Vamos a leer los 3 primeros, el 7, que es un canto, digamos, de quiebre, y el canto 9 y el 10. La segunda parte, que se llama La Vuelta, se escribe en el año 1879, consta de 33 cantos, hay muchos más cantos, y comienza esta segunda parte con un canto de Martín Fierro relatando sus emociones y su sentimiento de pérdida al tener que haber abandonado todo lo que le importaba en la vida. En este momento Martín Fierro viaja juntamente con Cruz y ambos son atacados por los indios, pero podrán salvarse gracias a la intervención de un cacique que los va a proteger a cambio de su cautiverio. En esta segunda parte van a sufrir distintas situaciones en las tolderías, donde así se los llama, donde están los indios. Se contagian, Cruz, su amigo Cruz, se contagia de la viruela, que era una peste muy común que les atacaran a los indios porque estos no estaban vacunados. Muere Cruz, se cuenta justamente estas emociones, este sentimiento de pérdida que vuelve a tener Martín Fierro y decide volver a la civilización. Antes de volver, libera a una mujer blanca que era cautiva de los indios y quien había sufrido terribles aberraciones por parte de ellos. La libera matando al indio que la tenía cautiva y huyen hacia nuevamente la ciudad, donde él decide de alguna forma dejar de tener esta vida porque ya es un gaucho más maduro, donde decide empezar una vida más tranquila, busca a sus hijos. Ayer les comentaba a los chicos que cuando él encuentra a sus hijos, también encuentra al hijo de su amigo Cruz, que se llama Picardía. En el caso de él, solamente menciona a sus hijos como el hijo mayor y el hijo menor. Les da consejos, todo lo que él había cometido, todo lo malo que él había cometido, lo convierte en consejos buenos para sus hijos, y el poema termina cuando cada uno, los 4, toma un rumbo distinto, pero tratando de ser mejores personas. De esa forma termina el Martín Fierro. ¿Alguna duda? Hasta ahora traté de hacerlo lo más rápido posible. No, profe, está bien. Bueno, voy a compartir ahora el PDF que habíamos empezado a trabajar ayer. Voy a explicar, no voy a leer este primer canto, ya sí voy a explicar algunas cositas eh, de, de esta primera parte. Se está viendo, ¿verdad? Ah, no lo estoy compartiendo. No, bien, ahí lo comparto. Ahí está. Bien, ahí empezó a compartirse. Les decía, vamos a ver un número acá en el medio que habla de los cantos, y acá al costado el número de cada una de las estrofas, ¿sí? Cuando yo les digo vamos a leer el canto 1, 2 y 3, me refiero a este número que está en romano, no estos números cardinales. Los números cardinales les pueden servir a ustedes para ir anotando cosas, ¿no? En la primera estrofa ya comienza presentándose como narrador, ¿sí? Como un yo protagonista
cuando dice aquí me pongo a cantar, ¿sí? Está hablando el personaje, Martín Fierro. Y ya empieza diciendo en esta primera copla, en esta primera estrofa, que él se considera un gaucho cantor y que siempre va a estar acompañado por la guitarra. Cuando dice al compás de la vihuela, ayer explicábamos que la vihuela es una especie de guitarra más pequeña. En la segunda estrofa hace mención a los santos, pide auxilio a los santos del cielo que lo ayuden a refrescar la memoria y a poder contar su historia. Lo mismo ocurre con la estrofa 3, ¿no? Donde dice que tiene un sentimiento de dolor por todo lo que ha pasado, por la vida tan difícil que le ha tocado vivir. En la estrofa 4 y en la estrofa 5 hace alarde de su condición de gaucho valiente, de que él no se achica ante ninguna situación. Luego dice que en el canto, en la copla, perdón, en la estrofa 6, habla de que él ha nacido para cantar. Vino a este mundo a cantar y se va a ir de este mundo de la misma forma. Que el canto, en la estrofa 7, hace referencia a que el canto le brota como agua de manantial, dice. No, perdón, en el canto 7 y en el canto 8 me parece, va haciendo referencia a que le surge naturalmente el cantar, ¿no? En el canto 9 hace referencia a eso, las coplas me van brotando como agua de manantial. Sigue en la estrofa 10, haciendo alusión a la guitarra y a esto de que canta bien, que dice que ni las moscas se le arriman. En la estrofa 8 hace referencia a que es un gaucho valiente, que no retrocede, no recula, decíamos ayer, ¿sí? ¿En la 8 o en la 11, profe? En la 11 hace referencia a que es un gaucho valiente, que no se achica ante nada. Esto la voy pasando rápido a este primer canto porque ayer ya lo estuvimos analizando. Sí. Bueno, y dice, soy gaucho y entiéndanlo como como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. En esta estrofa sigue haciendo referencia a esa valentía que tiene, no le tiene miedo ni a la picadura de las víboras, ni al sol de la pampa, ¿no? que lo quema. En la 15 hace referencia a la libertad que tienen los gauchos en general, cuando dice, nací como nace el peje es el pez en el fondo de la mar, nadie le puede quitar lo que Dios le dio, que es el ser libre, el de ser libre. En la estrofa 16 sigue haciendo referencia a esa libertad. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo, no hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir, ¿sí? Y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Volvemos a esta forma de su habla, bien de campo, bien rural, naides, en lugar de nadie, ¿sí? Bueno, sigue haciendo referencia a que el entorno natural de él es el campo, donde dice yo hago en el trébol mi cama, es decir, en el pasto, y me cubren las estrellas, y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad. También hace referencia a que a él las circunstancias lo fueron obligando, ¿no? a tener que matar por necesidad, porque hubo una adversidad, y que él es bueno con el que lo trata bien y es malo con el que lo trata mal. Y ahí empieza, ahora vamos al análisis del canto número 2.
¿Ven? Acá tiene el numerito 2 en la estrofa 20. Acá sí me detengo, voy a ir leyendo. En este segundo canto hace referencia a todo lo que es la vida rural, a los felices que son los gauchos viviendo en el campo, cada uno haciendo sus tareas. Pero primero dice que nadie le hable de penas o de tristezas porque él vive penando. Dice así: ninguno me hable de penas porque yo penado vivo, y nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Acá hace referencia a que, sobre todo, que nadie se muestre altivo. Cuando dice que nadie se muestre altivo, es que nadie sea tan arrogante o tan soberbio como para creerse que está en la cima de todo, porque así como puede estar arriba, puede después quedarse a pie, dice, ¿no? Puede tener un golpe de mala suerte, es decir, que nadie tiene el futuro asegurado o la fortuna asegurada. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Bueno, acá hace referencia a esa escuela de la vida y que uno aprende desde el sufrimiento, según su experiencia. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza, y a poco de andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones, la pucha que trae lisiones el tiempo con sus mudanzas. Bueno, acá hace referencia a esto, ¿no? Que cuando desde el momento que nace ya empieza a tener algunos problemas, las desgracias que tiene. Cuando hace referencia al tiempo con sus mudanzas, es los cambios que van pasando a lo largo de la vida. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. En esta estrofa ya empieza él a contar, a rememorar, a recordar la vida linda que tenía el gaucho, ¿no? Empieza con esa nostalgia. Y acá empieza, desde esta estrofa 24, ya empieza a contar todas las tareas que tenía el gaucho desde que amanecía hasta que anochecía. Dice: entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho que un encanto. Y sentado, miren, fíjense acá esta forma bien del hombre de campo, ¿no? Que no pronuncia la D, y sentado junto al jogón, que es fogón, también la J por la F, como la cambian, a esperar que venga el día. Al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. La china es la mujer, ¿no? ¿Y qué es el cimarrón? ¿Saben? ¿A qué hace referencia con el cimarrón? Al ¿Un caballo, caballo? No, al, al al mate, pájaro, no, al ¿no? mate amargo. Y sentado, él dice que rumbeaba, fíjense acá, a la cocina rumbeaba el gaucho que un encanto. Y sentado junto al fogón, a esperar que venga el día, al cimarrón se prendía hasta ponerse rechoncho, es decir, tomaba mate, el mate amargo. A eso se refiere eh, en esta estrofa, ¿no? Mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse es que van comiendo, ¿no? Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Acá en esta estrofa 26 hace referencia a que apenas empezaba el día, él ya había tomado sus mates, ya tenía alegría de empezar el día, cada uno se iba a trabajar a sus tareas distintas. En la estrofa 27 dice: este se ata las espuelas, se sale el otro cantando, uno busca un pellón blando
este un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman dende el palenque. A ver, espuelas, pellón blando. ¿Qué es un pellón blando? ¿Será tipo la montura que se le pone al caballo? Bien, ¿vieron? El pellón blando es ese cuero, por lo general de oveja, que ellos lo trabajaban para después poner la montura arriba, ¿no? Entonces, un lazo, el rebenque, los pingos relinchando, ¿quiénes son? Caballos. Son Los los Caballos. caballos, ahí los caballos, sí, muy bien. Eh, por lo tanto, esta estrofa 27 hace toda una descripción de los elementos que tiene el gaucho. Espuelas, el pellón, el caballo, el lazo, el rebenque, ¿sí? Bien descriptiva es esta estrofa. Va, todas. En la estrofa 28, fíjense, el que era peón domador, o sea, peón, peón domador, enderezaba el corral, se iba al corral donde estaban los caballos, donde estaba el animal. Bufidos que se las pela y más malo que su abuela, que la abuela, se hacía astillas el bagual. De nuevo, acá hace referencia al gaucho domador y que los caballos daban bufidos, pero él no se va a asustar ni achicar para nada. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro enriendó, o sea, le puso las riendas, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Fíjense acá cómo lo destaca el gaucho cuando domaba las características. Esa tradición la seguimos viendo en festivales. ¿En qué festivales, chicos? El de Doma. En el Festival de Doma, por ejemplo, ¿no? De Jesús María. En la estrofa, por lo tanto, si yo vuelvo, desde la estrofa 28 empieza a hacer la descripción del gaucho, el peón, que le llama el peón domador, ¿no? Cómo va el corral, cómo es inteligente para domar el caballo. En la estrofa 30 sigue, dice, y en las playas corcoviando, cuando hace referencia a las playas es la parte donde está ese corral, donde están los caballos, y en las playas corcoviando pedazos se hacía el sotreta, mientras el sotreta es el caballo, ¿no? Mientras él por las paletas le jugaba las lloronas y el ruido de las caronas salía haciendo gambetas. Estrofa 31. Tiempo, si era un orgullo ver jinetear al paisano cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se bolease, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Vuelve de nuevo a hacer referencia a las habilidades de este gaucho vaquiano que para domar a estos potros que eran salvajes, ¿no? Lo mismo sigue en la estrofa 32. Desde la 28 a las 32 hay toda una descripción de cómo el gaucho domaba a los caballos. Y mientras domaban unos, otros al campo salían y la hacienda recogían, las manadas repuntaban y así sin sentir pasaban entretenidos el día. Es decir, otros gauchos, además de domar, salían al campo, recogían las manadas, es decir, buscaban a las vacas, por ejemplo, ¿sí? Y verlos al caer la tarde, estrofa 33, ya acá hace referencia a cuando iban terminando todas esas faenas del día, y verlos al caer la tarde en la cocina reunidos, ¿no? Estamos haciendo referencia a ese lenguaje bien de campo, con el juego bien prendido, es decir, el fuego, y mil cosas que contar, platicar, hablar muy divertidos hasta después de cenar. Y con el buche bien lleno, ¿qué es el buche? La panza. Sí, El la estómago. panza, sí, la panza. Y con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor
a dormir como la gente para empezar al día siguiente las faenas del día anterior. Las faenas eran los trabajos, ¿no? Las faenas, a eso se refiere. Vuelve a hacer acá alusión a que tenía la china, que tenía su pareja, ¿no? Con quien se iba a acostar, iba a dormir. La estrofa 35 es bien nostálgica también porque dice: recuerdo, qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero hoy en día barajo no se la ve de aporreada. Y vuelve a la realidad en la que está el gaucho ahora, ¿no? O sea, contó cómo era la vida del gaucho y cómo ahora esa vida ha cambiado. En esta estrofa, en la 36, dice: el gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. Cuando dice tropilla de un pelo es un tipo de caballo, ¿sí? Tropilla de un pelo eran caballos todos iguales, eso es lo que me han explicado. No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista. Teniendo el campo a la vista, solo vía, hacienda y cielo, solo veía. Vía es una forma también, el verbo ver en el campo se utiliza mucho, en lugar de decir veo o veía, hay siempre como que se apocopa, se cae una vocal y queda vía. ¿Se acuerdan cuando una de las características de la literatura gauchesca es hacer referencia al campo, a la pampa argentina, a esa alegría que tenía el gaucho en esa soledad, ¿no? Entonces, teniendo al campo a la vista, solo vía hacienda y cielo. Cuando llegaban las yerras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sin yel, a tiempos, pero si en él se ha visto tanto primor. ¿Qué eran las yerras? ¿Saben lo que es el yerro? ¿Cómo, profe? Cuando llegaban las yerras, dice, cosa que daba calor. La, la, Cuando se lo marca al caballo o a las vacas, ¿no? Cuando con un hierro caliente se los marca, Ah, ahora sí. ¿sí? Dice, en la 38 dice: aquello no era un trabajo, más bien era una función. Y después de un buen tirón en que uno se daba mana para darle un trago de cana, solía llamarlo el patrón. Un trago de caña hace referencia, ¿no? De nuevo, volvemos a una tradición muy típica del gaucho. Era después de que terminaban las tareas del campo, a veces se iban a la pulpería, tomaban una caña, jugaban a las cartas. Pues vivía la mama Juana siempre bajo la carreta. Acá hace referencia que le daban a la dama Juana, ¿no? Al vino. Y aquel que no era chancleta, es decir, que no era chico, que ya tenía una determinada edad, en cuanto el gollete vía, sin miedo se le prendía como huérfano a la teta, ¿no? A esta dama Juana. Es decir, esta condición del gaucho, que una vez que terminaba las tareas del campo, se tomaban sus vinos, jugaban a las cartas. ¿Y qué jugadas se armaban cuando estábamos reunidos? Siempre íbamos prevenidos, pues en tales ocasiones, a ayudarles a los peones, caían muchos cometidos. Eran los días del apuro y alboroto para el hembraje, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente, y así pues muy grandemente pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero. Acá hace referencia a estas estrofas, ¿no? Cuando se hacían las carneadas, ¿no? Cuando en el campo, no sé si alguien es del campo, pero es muy típico. sí, Entonces, sí. dice, venía la gente con la carne con cuero. No sé si han comido alguna vez asado con cuero, es lo más rico que hay. La Sí, hermoso. sabrosa, la sabrosa carbonada. Acá hay toda una descripción de la comida típica de la época. La sabrosa carbonada es cuando las La empanadas, empanada. ¿no?
mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo eso acabara. Vuelta de nuevo, es decir, es como que hay una nostalgia, un recuerdo de este tiempo tan lindo, pero que ya ahora no está. Estaba el gaucho en su pago, con toda seguridad, pero ahora, barbaridad, la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en huir de la autoridad. Pues si usted, o sea, si usted, ¿no?, pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe, lo caza lo mismo que ave, aunque su mujer aborte, no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte. Bueno, acá ella hace referencia a la realidad en la que está viviendo el gaucho. Es decir, que el alcalde, la justicia lo busca para reclutarlo para la frontera. Ya lo va a decir más adelante. Y al punto de ese por muerto, si el alcalde lo volea, pues ahí nomás se le apea con una felpa de palos y después dicen que es malo el gaucho si los pelea. Acá es que si el gaucho se resiste, le pegan una felpa de palos, o sea, lo maltratan, ¿no? Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza y luego con ligereza, ansí lastimado y todo lastimado, lo amarran codo a codo y para el cepo lo enderezan. Para el cepo es que lo llevan a la cárcel, ¿no? Lo toman prisionero. Ahí comienzan sus desgracias, ahí principia el pericón, porque no hay salvación y que usted quiera o no quiera, lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón. Bueno, y acá ya empieza a contar cuando a él lo llevan, lo mandan a la frontera, ¿no? En la 48. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Pueden apagarlo, chicos? Bien. Dice, ansí, acá ya empieza diciendo cómo empiezan sus males. Ansí, así empezaron mis males, lo mismo que los de tantos. Si gustan, en otros cantos les diré lo que he sufrido, después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos. Y acá debería decir él, número 3 en Romanos. Acá empieza en la estrofa 49, anótenlo si quieren, el canto número 3. Con esto ya estaríamos terminando esta parte, ¿no? En donde él cuenta todas sus peripecias por las que tuvo que sufrir. En este canto número 3 empieza contando que él, además de todas esas actividades de gaucho que tenía en el campo, también tuvo una familia. Y empieza con un verbo que está en pasado, tuve, ya no lo tiene más en el presente, ¿no? Tuve en mi pago, en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera y ¿qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Es decir, que encontró una tapia, una tapera, ni siquiera encontró su casa. Sosegado, tranquilo, a eso se refiere en esta estrofa 50, vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Siempre fíjense esa comparación con elementos de la naturaleza bien característicos del romanticismo. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado, ¿no? Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era, en habiendo más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteado me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la vertiente. De nuevo hace referencia esta condición de él de gaucho payador, de gaucho cantor, ¿no? Cantando estaba una vez, y acá empieza a contar lo que le pasó. Cantando estaba una vez en la estrofa 52. En una gran diversión,
y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz, se presentó y ahí nomás hizo arriada un montón. Es decir, la palabra arriada la utiliza para los animales, pero también en este caso es como que el juez llegó a la pulpería a reclutar a los gauchos, ¿no? Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué, muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Es decir, él dice, yo no escapé porque no tenía por qué huir si era una persona tranquila. Allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba haciéndonos reír estaba cuando le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo, lo viera como lloraba. Es decir, era muy típico en esa época personas extranjeras, ¿no? Que tenían algún elemento para entretener a la gente. Entonces dice, este gringo, este extranjero, tenía un órgano y una mona que bailaba, hacía una función. Y los hacía reír a los gauchos en las pulperías. Pero cuando le tocó el arreo, cuando vino el juez de paz y los recluta él también, dice Martín Fierro, tan grande el gringo y tan feo, lo viera como lloraba, es decir, que no quería irse al, a la frontera. Hasta un inglés zanjeador que decía en la última guerra que él era el del Inca, la perra, y que no quería servir, también tuvo que huir a guarecerse a la sierra, es decir, otro, ¿no? Que no quería ser reclutado. Ni los mirones salvaron de esa arriada de mi flor. Fue a Collarao el cantor con el gringo de la mona, es decir, a él también lo acorralaron junto al gringo, y uno solo, por favor, logró salvar la patrona. Formaron un contingente, un grupo, con los que del baile arriaron, con otros nos mezclaron, que habían agarrado también las cosas que aquí se ven, ni los diablos las pensaron, es decir, las injusticias, ¿no? Fíjense en esta estrofa 58, hace referencia a que el juez es como que le tenía bronca. A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación. Me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día, y él dijo que yo servía a los de la exposición. Acá en esta estrofa está queriendo decir que como él no fue a votar, el juez le dijo que era como una espía de la oposición, del partido opositor. Y así sufrió ese castigo, así sufrió el castigo, tal vez por culpas ajenas, que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo, yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan. Es decir, no entiende, no le gustan, no quiere ir a votar. Al mandarnos a la frontera, ¿no? Nos hicieron más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces, muchachos, a los 6 meses los van a ir a relevar. Es decir, que los llevaban a la frontera para cuidar, ¿no? de los indios, para cuidar la frontera de los indios, los mandaban por 6 meses y después los iban a sustituir por otros. En la estrofa 61 que voy a leer hace referencia a todo lo que él tenía y llevaba. Yo llevé un moro de número. Un moro es un caballo negro. Sobresaliente el matucho. Con él gané en Ayacucho, es decir, un caballo bueno, un caballo con el que corría. Con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo para fiarle un pucho, ¿no? La condición de que el gaucho siempre anda con un caballo. Sigue en la estrofa 62 diciendo, y cargué sin dar más vueltas, con las prendas que tenía, jergas, ponchos, todo cuanto había. En casa, tuito lo alcé, a mi china la dejé medio desnuda ese día.
¿Se acuerdan que en un momento decía que la china dormía tapadita con su poncho, no? No me falta una huasca, esa ocasión eché el resto, bozal, maniador, cabresto, lazo, bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea, tal vez no creerá todo esto. Es decir, desde la estrofa 61 hasta la estrofa 63 y 64, hace referencia a que él cuando se va tenía caballos, tenía todos los elementos del gaucho, poncho, hace bolas, lazo, cabresto, bozal, maniador, todo lo que tiene un gaucho bien puesto. Ansí en mi moro, de nuevo en su caballo, escarceando, enderecé a la frontera. A parcero, si usted viera lo que se llama cantón, ni envidia tengo el ratón en aquella ratonera, es decir, a donde los mandaron, no le tiene ni envidia a un ratón comparando con lo que era ese lugar, ¿no? De los pobres que allí había, a ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron, pero a uno que se quejó, enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. Estaquearon es que lo ponen con estacas, ¿no? Hasta que se muere, hasta que se termina muriendo. Es decir, los que se quejaban que ya había pasado el tiempo suficiente para estar en la frontera, lo estaqueaban hasta que se moría. En la lista de la tarde, el jefe nos cantó el punto diciendo: 500 juntos llevará el que se resierte. El que se resierte es el que deserte, ¿no? Lo haremos pitar del fuerte, más bien dese por difunto. A Naides les dieron armas, pues toditas las que había, el coronel las tenía, según dijo en esa ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Bueno, acá en esta estrofa 67 hace referencia que no le dan las armas, van a una frontera a cuidar la invasión que pueden sufrir de los indios, pero no les van a dar las armas hasta que no empiece la invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Barajo, si nos trataban como se tratan a malevos. Es decir, ahí ya empieza a contar del maltrato. Porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mismito que en Palermo, le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. ¿Y qué indios ni qué servicio, si allí no había ni cuartel? Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Bueno, en esta estrofa 70 hace referencia a que no había ningún servicio que hacer ni que cuidar a la frontera de los indios, sino que trabajaban en las chacras donde tenía el coronel, donde estaba sentado el coronel. Yo primero sembré trigo, acá las faenas que hacían, ¿no? Yo primero sembré trigo y después hice un corral, corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen un real, sin que le den ni una moneda, ¿no? Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo, se le apean como un plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Es decir, lo hacen trabajar, le pegan, prácticamente describe que es un infierno y dice, si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo, no le gusta la forma. De los 6 meses que le habían prometido, acá en la estrofa 73 dice: más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros, y los indios, le aseguro, de entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta, que andaba adentro la indiada, porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión y caíamos al cantón en pelos y hasta en ancaos. Sin armas, 4 pelaos que íbamos a hacer jabón. Es decir,
los indios iban y venían, pero recién cuando encontraban alguna yegua muerta en la zona donde estaban ellos, ahí los hacían reunir, pero no les daban armas, estaban, dice, 4 pelaos que íbamos a hacer el jabón, o sea, a hacer a custodiar, ¿no? Ahí empezaba el afán, se entiende, de puro vicio, de enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta, con un instructor que bruta, que nunca sabía su oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones, con ataduras de tiento. Las de fuego no las cuento porque no había municiones, es decir, les daban lanzas y latones, pero no les daban armas de fuego porque no había municiones. Y un sargento chamuscao me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces, y se andaban noche y día dele bala a los ñanduces, ¿no? Es decir, que las usaban, pero no para defender la frontera. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más es porque no habían hallado. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Naides les pide perdones al indio, pues donde entra roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. En esta estrofa 80 hace referencia a cómo los indios matan, queman, destruyen. No salvan de su furor ni los pobres angelitos, viejos mozos y chiquitos los matan del mismo modo, que el indio lo arregla todo con la lanza y con gritos. Es decir, la condición de salvajes, ¿no? Que no respetan ni a los pobres angelitos ni a los niños. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Anda endereza, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Es decir, cómo empiezan invadiendo y matando a todos los indios, ¿no? Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto, ansí llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga, pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Y acá las características del indio, en la estrofa 84. Sabe manejar las bolas, como Naides las maneja. Cuanto al contrario se aleja, manda una bola perdida, y si lo alcanza sin vida, es seguro que lo deja. Es decir, que los mata, ¿no? Y el indio es como primero lo describe como una hormiga que anda de noche y de día, es decir, que no se cansa, que sabe manejar las boleadoras, y que dice, y el indio es como tortuga, de duro para espichar. Si lo llega a destripar, ni siquiera se lo encoge, luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Es decir, es como la tortuga porque tiene el cuero duro, es decir, que es muy difícil de matar a un indio. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba, se llevaban las cautivas. ¿Se acuerdan que les había dicho que se llevan prisioneras a las mujeres blancas? Y nos contaban que a veces les descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas para que no pudieran escapar, ¿no? Les despellejaban los pies. Ah, si partía el corazón ver tantos males canejos. Los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear, y que habíamos de alcanzar en unos bichocos viejos. Nos volvíamos al cantón, es decir, se volvían a la frontera, a las 2 o 3 jornadas, sembrando las caballadas, y para que alguno la venda, rejuntábamos la hacienda que había dejado rezagada. Y acá cuenta, ya estamos terminando, a ver, falta poco, sí. En las estrofas que sigue cuenta que, bueno, se cansa de tantas cosas que veía. Una vez, entre otras muchas, tanto salir al botón, nos pegaron un malón, el malón es de los indios, ¿no? Los indios, y una lanceada, que la gente, lanceada es de lanza, ¿no?
que la gente acobardada quedó desde esa ocasión. Habían estado escondidos, aguantando detrás de un cerro, los viera su amigo Fierro aflojar como un blandito, salieron como maíz frito, como saltando, ¿no? Como vieron el pochoclo, el maíz frito, a eso se hace referencia, en cuanto son un cencerro. Al punto nos dispusimos, aunque ellos eran bastantes, la formamos al instante, nuestra gente que era poca, y golpeándose en la boca hicieron fila adelante. Se vinieron en tropel, está haciendo referencia a los indios, haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón, es decir, mi susto, pues iba en un redomón, en un caballo medio lento, que había boleado en la sierra. Qué vocerío, qué barullo, o sea, cuánto ruido, que apurar esa carrera, la indiada todita entera, dando alaridos cargó, fue pucha y ya nos sacó como yeguada matrera, es decir, que los alcanzó. ¿Qué fletes traían los bárbaros? Los fletes hacen referencia a los caballos, ¿no? Y como una luz de ligeros hicieron el entrevero y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza. Al que le daban un chuzazo, es decir, el chuzazo con la lanza, ¿no? Dificultoso es que sane. En fin, para no echar panes, salimos por esas lomas, lo mismo que las palomas, al huir de los gavilanes, es decir, que huyeron. Es de admirar la destreza con que la lanza manejan, de perseguir nunca dejan, y nos traían apretados, si queríamos de apuros, salirnos por las orejas. Y pa' mejor de la fiesta, en esa aflicción tan suma, vino un indio echando espuma y con la lanza en la mano, gritando, acabó cristiano, metau en la lanza hasta en la pluma. Es decir, acá está diciendo que los va a matar. Acabau cristiano es lo que está diciendo el indio. Tendido en el costillar, cimbrando sobre el brazo, una lanza como un lazo me atropelló dando gritos. Se me descuidó el maldito, me levanta de un lanzazo. Si me atribulo o me enojo, seguro que no me escapo. Siempre he seguido medio guapo, pero en aquella ocasión me hacía bulla el corazón como la garganta al sapo. Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía, desaté las 3 Marías y lo engatucé a cabriolas. Las 3 Marías es una boleadora, ¿no? Pucha, si no traigo bolas, me achura el indio ese día. Es decir, que él sacó las boleadoras y lo tiró abajo. O era matarlo al indio o morirse él. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo apuradazo, hasta que por fin de un bolazo del caballo lo bajé. Ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas, empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Bueno, la jeta, o sea, de matarlo, ¿no? Allí quedó de mojón y en su caballo salté. De la indiada disparé, pues si me alcanza me mata. Y al fin me les escapé con el hilo de una pata. Bueno, y ahí termina el tercer canto. ¿Están ahí todavía, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Profe, sí, profe. ahí termino de grabar.